En este vídeo te voy a enseñar cómo vas a poder crear tu propia criptomoneda, una criptomoneda que ni siquiera nos va a costar $1 el crearla. El método que vamos a usar va a ser mediante programación, pero no te preocupes si no sabes absolutamente nada de programación, porque te voy a dar un código el cual tú básicamente vas a copiarlo, vas a pegarlo y solo tendrás que dar literalmente a 2 botones para poder crear tu propia criptomoneda de forma súper barata. No solo eso, sino qué mejor ejemplo que crear aquí yo una propia criptomoneda para publicarla en la red y enseñaros cómo podemos publicar esta criptomoneda para que ya gente pueda comprar y venderla de forma totalmente libre y descentralizada. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabáis de escuchar, os voy a mostrar un método para poder crear vuestra propia criptomoneda de la forma más barata que existe. Todo esto lo vamos a hacer en la propia red de Binance, va a ser una criptomoneda creada en la red de Binance, pero si os interesa crear vuestra propia criptomoneda en otra red como es la de Solana, os voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde explico y muestro cómo he creado yo una propia criptomoneda en la red de Solana, y no solamente eso, sino que también la he publicado para que esté abierta a todo el público. Pero en este vídeo os voy a enseñar a cómo vamos a poder crear una propia criptomoneda en la red de Binance, y es una de las formas más baratas que existe actualmente, por no decir la más barata en todo el mundo, de crear nuestra propia criptomoneda en la red de Solana y ponerla totalmente al público, cosa que solo nos va a costar realmente $1 o ni siquiera eso. Como ya muchos sabréis, tengo una empresa en la que nos dedicamos a crear criptomonedas de forma totalmente personalizada y con todo tipo de tecnologías para empresas o particulares, y en este vídeo os voy a mostrar una de las formas con las cuales se pueden crear criptomonedas súper avanzadas con muchísima tecnología, ya que lo haremos mediante puro código. Pero tranquilos, que si no sabéis absolutamente nada de programación, os voy a dejar un link abajo en la descripción o en los comentarios donde podéis darle clic y copiar directamente el código que vamos a usar, el cual podremos personalizar el nombre, el símbolo, los tokens que se quieren distribuir, incluso poner algún comentario en caso de que queramos. Y para los que busquéis crear una criptomoneda con mucha más tecnología, que esté mucho más avanzada y con muchas más especificaciones por detrás, recordaros que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción por si me queréis contactar por privado para crear vuestro propio proyecto cripto de forma mucho más avanzada. Actualmente, con todos los proyectos criptos que hemos realizado, llevamos más de $1 millón alzados en market cap, con una media de $110.000 por proyecto. Aunque ya sabéis que si vuestro proyecto va mucho más a futuro, os recomiendo que me contactéis. En cambio, si es un proyecto más como práctica o por curiosidad, en este vídeo os voy a mostrar este método que os va a servir para poder crear vuestro propio proyecto. Dicho esto, ya sabéis que si os gustan y os sirven estos vídeos, sabéis un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyéis muchísimo. Al igual que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar por aquí abajo en los comentarios, y como ya he dicho anteriormente, tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción. Ya sí que sí, no me enrollo más y pasemos al PC para enseñaros cómo crear vuestra propia criptomoneda de la forma más barata que existe. Una vez estemos ya en el PC, vamos a dirigirnos a una página web, ¿vale? Que básicamente va a ser el sitio donde pongamos el código y podremos crear nuestra propia criptomoneda. El sitio en cuestión se llama Remix, ¿vale? Lo buscamos tal que así, le damos enter, ¿vale? Y como veis, la primera esta que nos aparece no es, sino esta de aquí abajo, ¿vale? Que tenga este logo Remix ID, ¿vale? remix.ethereum.org. Le daremos aquí clic, ¿vale? Y entraremos a su página web, que como vemos es básicamente un sitio de programación. Como vemos aquí a la izquierda podemos ver que está el deploy, el Solidity Compiler, ¿vale? Básicamente funciones que vamos a necesitar para poder publicar y comprobar que el código está correcto. Luego, como vemos, nos aparecerá aquí algunos archivos, ¿vale? Esto dejarlo como lo tengáis por defecto, ¿vale? No nos va a influir en absolutamente nada, con que dejarlo como está, ya que incluso podría provocar algún error. Aquí, como vemos, sería el área de trabajo, está ahora mismo en home. Esto lo voy a quitar, ¿vale? Y aquí será básicamente donde programemos, ¿no? Para ello vamos a tener que crear un archivo que básicamente va a ser donde pues podamos crear nuestro token, la programación de nuestro token. Para ello iremos aquí a donde pone Create New Folder, ¿vale? Y como vemos, se nos abrirá esto aquí. Aquí podemos ponerle el nombre que sea. Por ejemplo, aquí le voy a poner el nombre de mi token, ¿vale? Alfredo Martínez, y voy a poner, por ejemplo, token, ¿vale? Aquí podéis poner el nombre que queráis, ¿vale? Ahí le damos enter y como vemos, aquí se va a guardar. Una vez tengamos la carpeta creada, tendremos que crear el
archivo que básicamente va a ser el código que vamos a poner para crear nuestra propia criptomoneda, ¿vale? Así que una vez la tengamos aquí y hayamos seleccionado la carpeta, ¿vale? Le daremos a Create New File, crear nuevo archivo, y como vemos se nos añadirá directamente debajo de nuestra carpeta. A este archivo le podemos poner el nombre que queramos. Yo, por ejemplo, le voy a poner Alfredo Martínez, ¿vale? No hace falta ni que sea el mismo de la carpeta, pero sí que tiene que acabar en .sol, ¿vale? Le pondremos el nombre que queramos, pero tiene que acabar en .sol, ¿vale? Le daremos Enter y como veis se crean automáticamente unos archivos, ¿vale? Que es básicamente el lenguaje de Solidity, ¿vale? De esto no tocaremos nada, pero no podéis tampoco eliminarlo, tendréis que dejarlo tal cual está, ¿vale? Y únicamente vamos a utilizar esto de aquí, ¿vale? Que es alfredomartinez.sol, nuestro archivo de Solidity. Una vez tengamos creado todo esto, tendremos que pegar el código de programación que os voy a compartir, que tenéis el link directo de la descripción. Una vez le deis clic al link de la descripción, os redirigirá a este sitio, ¿vale? Que es básicamente mi GitHub, ¿vale? Como vemos aquí, Alfredo Martínez Off, ¿vale? Es básicamente mi GitHub y como veis es una plantilla de un código de programación de tokens en la red BEP20, ¿vale? Es básicamente más explicación que contenido en realidad, ¿vale? Pero bueno, podemos ver que aquí están todas las funciones, son funciones básicas, pero que dan seguridad y información, que es básicamente lo que se requiere. Y como vemos, podremos personalizar aquí nuestro nombre, nuestro símbolo, decimales y cantidad, ¿vale? Con que una vez entréis aquí, ¿vale? Tendremos que redirigirnos aquí a la derecha donde pone Copy Raw File, ¿vale? Le daremos clic, ¿vale? Y se nos habrá copiado todo este código. Una vez hayamos copiado el código, tendremos que pegarlo aquí en nuestra área de trabajo, ¿vale? Del archivo que hemos creado en el .sol, ¿vale? .solidity. Así que una vez aquí le daremos control V, ¿vale? Y como veis aparecerá esto, que esto básicamente es una advertencia porque pueden haber códigos maliciosos. Hay códigos donde tú los ejecutas y te pueden robar hasta el dinero. Con que siempre que pongáis un código de estos le podéis dar a Ask Remix AE, ¿vale? Que básicamente es una inteligencia artificial de Remix que nos va a decir en este caso si este código es bueno o malo, si es malicioso o nos pueden robar el dinero. En este caso, como vemos, no es malicioso, no hay ningún problema, así que estaría todo correcto. Aquí, como veis, he puesto básicamente un esquema para que se pueda ver todo lo que es el código, ¿vale? Lo dicho, son 100 líneas de código casi muy sencillo. No es que tenga una alta tecnología, no tiene muchos sistemas ni casi características, pero es básicamente lo que se necesita para que sea un token 100% seguro, ¿vale? Y totalmente personalizable. Como veis, lo he intentado hacer lo más fácil posible, ¿vale? Y es que modificando estos parámetros de aquí vamos a poder crear nuestro token. Para ello, una vez aquí, yo por ejemplo voy a crear mi propio token y aquí voy a poner por ejemplo Alfredo Martínez. Aquí tenemos que poner el nombre del token en sí, ¿vale? En este ejemplo voy a poner esto, ¿vale? Luego aquí voy a poner de símbolo AM, ¿vale? Como ya sabéis, todos los tokens tienen un símbolo. En el caso de Bitcoin es BTC, ¿no? Pues en mi caso voy a poner AM. Los recomendables son que haya entre 2 a 4 símbolos. Los más recomendables son 3, pero bueno, en mi caso voy a poner 2. Aquí los decimales que yo no los voy a tocar, podemos poner más o menos decimales, pero en mi caso no hace falta. Y aquí podemos poner la cantidad de supply, es decir, la cantidad de tokens que van a existir. En mi caso voy a poner solamente 1.000.000, con que voy a quitar todo esto y voy a poner 1,000,000 y ya tendría 1.000.000 de tokens. Una vez hecho esto, ya estaría absolutamente toda la programación casi, con que no habría que tocar nada de esto. Esto es básicamente código para que pues vaya bien, haya transacciones. Automáticamente eso os detectará que la wallet con la que la habéis creado es el owner de este token, ¿vale? Es básicamente funciones de estas bastante sencillas. Y una vez hecho esto, tendremos que ir a lo siguiente, que es básicamente compilar este código. En este caso, como vemos aquí donde pone programa Solidity, este código es de la versión 0.8.0. Entonces, una vez vayamos aquí a la izquierda donde pone Solidity Compiler, tendremos que darle aquí a donde pone compilar y tendremos que elegir la misma versión, en este caso la 0.8.0, que es esta de aquí. Le daremos clic y tendremos que darle a compile el archivo alfredomartinez.sol, el archivo que hemos creado. Le damos a compilar, ¿vale? Y os debería de aparecer tal que así, ¿vale? Un tick verde a la izquierda, que eso significa básicamente que está todo correcto, que no da fallos el código, ¿vale? Aunque una vez hecho esto, que es lo más importante, iremos al último paso, que es básicamente deploy and run transactions, ¿vale? Aquí, como veis, le daremos clic y aquí tendremos que elegir en environment nuestra wallet. Tendremos que conectar nuestra wallet. En mi caso voy a conectar MetaMask, ¿vale? De la red BEP20 igualmente, para poder pagar lo que es la transacción para crear este código, que lo he dicho no nos va a costar ni siquiera ni $1. Por si alguien tiene dudas, ¿vale? Cuando nosotros tengamos aquí nuestra wallet de MetaMask, podremos elegir diferentes redes. En este caso tenemos que elegir la de Binance Smart Chain. Por si alguien tiene alguna duda, os voy a dejar otro vídeo ahí arriba a la derecha donde explico un poco pues cómo usar MetaMask, por si tenéis cualquier duda de que no sabéis, o
elegir otra red o poner otra red. Pero básicamente una vez tengamos ya MetaMask ahí, tendremos que darle aquí a una opción de conectarla. Básicamente yo suelo elegir Wallet Connect, ¿vale? Le daremos clic, ¿vale? Y como vemos, se me asocia ya directamente la de MetaMask con la aplicación de Remix, ya que yo ya la tenía asociada en su momento. Una vez eso, tendremos que elegir la cuenta. En este caso yo solo tengo una, con que se me elige automáticamente. Esta es mi dirección de la wallet de MetaMask, ¿vale? Y tendremos que tener un poco de BNB para pagar esta transacción. En este caso yo tengo, por ejemplo, 8.65 dólares, pero ni hace falta tanto, ya veréis. Una vez hecho todo esto, ya estaría el token creado. Simplemente tendremos que confirmar que en contract pone aquí el archivo que hemos creado, ¿vale? En este caso está en la carpeta token template, Alfredo Martínez token / alfredomartinez.sola, el último archivo que hemos creado, ¿no? Una vez esté todo esto, le daremos a deploy, ¿vale? Y nos saldrá esto aquí a la derecha, y es que me va a costar 0.74 dólares crear este token, es decir, ni $1 el hecho de crear un token en la red B20. Y aún así podría haber añadido muchas más cosas al código que más o menos me hubiese salido por el mismo precio. Una vez hecho esto, le daremos a confirmar, ¿vale? Y ahí empezará aquí abajo a cargar básicamente todo lo que es este token. Y ahora, como veis, nos aparecerá este tick casi al momento, que significa básicamente que todo está correcto, que todo ha funcionado muy bien y que de hecho nuestro token ya está creado. Ahora bien, no aparece más información. Como vemos yo aquí en mi wallet, no tengo ni siquiera los tokens. Aquí me meto en tokens y no veo ni siquiera mi token. Una vez hayáis hecho esto, no os preocupéis porque es totalmente normal de que no aparezca nada, y es que vamos a tener que implementar el token en nuestra wallet y luego pues ya publicarlo en la red de PancakeSwap para que sea comprable. Para ello tendremos que ir aquí abajo donde nos ha aparecido este tick, ¿vale? Yo voy a desplegar esto un poco más para que se vea mejor, ¿vale? Lo voy a subir aquí arriba del todo. Y básicamente esto es el bloque, el hash que se ha creado tras yo crear mi token. Con que lo que vamos a tener que hacer va a ser básicamente abrirlo, le daré aquí clic, ¿vale? Y como veis se va a desplegar todo esto, que es básicamente información sobre el token, el bloque y demás. Pero lo único que me interesa es donde pone aquí contract address, ¿vale? Que básicamente es el contrato, la dirección de contrato de mi token que acabamos de crear. Aquí lo voy a dar a copiar, ¿vale? Y una vez lo tenga copiado, voy a irme a mi wallet de MetaMask, y una vez aquí vamos a importar el token. Le voy a dar aquí a los 3 puntitos, importar token, vamos a poner token personalizado y vamos a pegar lo que acabamos de copiar, ¿vale? Y como veis automáticamente me aparece lo de AM, que básicamente es el símbolo de mi token, y los decimales. Aunque una vez nos aparezca esto, le daremos a siguiente y como veis ya me aparecen aquí el millón de tokens que creé hace un momento. Le daremos a importar y automáticamente, como veis, ya tendré los tokens en mi wallet. Una vez hecho esto, toca el último paso, que es básicamente es publicar este token en la red. Para ello no tendremos que ir a PancakeSwap. Como veis es esto de aquí, ya lo conoceréis muchos de vosotros, y la forma más fácil de llegar al sitio donde vamos a añadir la liquidez es ponerle aquí en la URL, quitaremos lo de home y pondremos liquidity. Tal que así le daremos enter, ¿vale? Y automáticamente entraremos en las pools para crear una pool de liquidez de este token. Una vez aquí le daremos a add liquidity, ¿vale? Y como vemos nos aparecerán dos pares. En este caso voy a crear la pool en la V2. Para los que no lo sepáis, PancakeSwap tiene la V3 y la V2, ¿vale? Básicamente son dos pools diferentes y la que más nos va a interesar a mí y a todo el mundo en el 99% de los casos es la V2, ¿vale? Con que le daremos aquí a donde pone more y iré a add V2 liquidity, ¿vale? Una vez ya estemos en la V2, como vemos tendremos que poner aquí nuestro token, ¿vale? En este caso con darle aquí y poner la dirección de contrato que hemos copiado anteriormente, nos debería de aparecer aquí directamente nuestro token. En caso de que sea la primera vez que lo hacéis, os pondré aquí importar, ¿vale? Simplemente le dais a importar y entiendo los riesgos y ya estaría. Una vez eso, yo aquí le doy clic. Una vez, como vemos, hayamos ya puesto nuestro token, lo tendremos que vincular a otro token ya existente, a otra criptomoneda, que básicamente aquí voy a elegir yo BNB, ¿vale? Ya que es lo más típico, lo que todo el mundo tiene, ¿vale? Y una vez tengamos esto, tenemos que poner aquí las cantidades de tokens que vamos a intercambiar, que básicamente va a dar el precio de nuestro token. En mi caso, yo por ejemplo, voy a dar el ejemplo de poner el millón de tokens, ¿vale? Y tendré que poner pues su valor, ¿vale? Que en este caso, pues por ejemplo, podría poner un BNB, ¿vale? Básicamente 1 millón de tokens cuestan un BNB. En mi caso no tengo un BNB, ¿vale? Pero básicamente si lo tuviese, aparecería aquí para crear la pool de liquidez, ¿vale? Básicamente nos aparecería aquí el botón en color, le daríamos clic, aceptaríamos todo, obviamente perderíamos el BNB y el millón de tokens y crearíamos la pool de liquidez. Esto le daría valor a la criptomoneda, ya sería totalmente comprable y vendible, tradeable en todo el mundo, siempre teniendo en cuenta que es mediante PancakeSwap en la red BEP20, pero ya tendríamos nuestro token creado y público para todo el mundo. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar por aquí abajo en los comentarios, donde siempre respondo a todo el mundo.
mundo, si estáis pensando en crear un proyecto cripto con muchas más características, mucho más personalizable y con visión a futuro, ya sabéis que os recomiendo que me contactéis por privado, ya que tengo una propia empresa donde creamos activos digitales para absolutamente todo el mundo, tanto proyectos tal vez no tan serios o proyectos mucho más a largo plazo. Aunque ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, os agradezco un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, que es totalmente gratis y me apoyéis muchísimo. Tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción para cualquier cosa. Y dicho esto, espero que os haya gustado y servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.